Mucho cuidado con este último movimiento en Bitcoin de las últimas horas. En vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin reingresaba en la estructura operativa de mayor fractalidad, esto tras realizar un giro en V, y durante el fin de semana veíamos cómo intentaba consolidar por dentro de la estructura operativa. Esta estructura operativa la veréis mejor si subimos al timeframe de 12 horas, por ejemplo. Pero quiero que nos centremos en lo que ha sucedido durante estas últimas horas en la estructura operativa que hemos estado trabajando este fin de semana. Comentábamos cómo durante el desarrollo de la estructura estuvimos observando algunas muestras de debilidad que en cierta manera se compensaban con el contexto alcista que traía el precio. Pero en estas últimas horas hemos visto un evento que es bastante importante y determinará en gran manera la operativa que vamos a seguir en Bitcoin. Como veréis, en estas últimas horas hemos visto cómo el precio de Bitcoin visitaba zona de máximos, llevándose liquidez que había en esta zona operativa, llegando a romper temporalmente la resistencia de los 64.550, pero tras esto, poco después terminaba reingresando de forma agresiva. De hecho, veíamos un ligero aumento también en el volumen durante este movimiento, y tras esto el precio de Bitcoin ha visitado otra vez la zona del soporte de esta estructura operativa. En este contexto podríamos valorar esto como la potencial sacudida de la estructura y además ha confirmado esa muestra de debilidad alcanzando la zona del soporte. Así que atentos al precio de Bitcoin, porque si termina rompiendo esta zona de soporte y consolida esta ruptura, podríamos tener una operativa en short a buscar niveles operativos más bajos. El objetivo que más me gustaría que alcanzase el precio sería esta zona de aquí, en torno a los 60.800 aproximadamente, ya que tenemos varias confluencias. Por un lado, VWAP mensual, la dinámica bajista que hemos roto en estos últimos días y la zona de soporte de la estructura de mayor fractalidad. Pero no olvidemos que sobre esta zona también podríamos ver presión compradora como observábamos en el pasado. El único contexto donde podríamos valorar compras sería si tras buscar liquidez en zona de mínimos vemos justo lo contrario, lo que ha hecho aquí, pero en la zona baja de la estructura. En la consolidación sería donde podríamos empezar a valorar setups alcistas, pero después de haber visto que limpiaban liquidez de shorts, que reingresaba y que consolidaba aún más muestras de debilidad, tenemos que favorecer setups bajistas para las próximas horas. Además, en esta última vela veíamos también un pico de volumen bastante importante, demostrando esa intención bajista, pero a nivel operativo debemos de esperar a ver la ruptura efectiva y la consolidación de la misma. No nos sirve solo con que haya alcanzado la parte baja de la estructura. Ahora vamos a pasar, como siempre, a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Y en Trading Different estamos viendo cosas bastante importantes. Comentábamos en el vídeo de ayer que había muchísima liquidez en esta zona operativa, también queda un poquito en niveles operativos un poquito más altos, pero es que como veis en el movimiento alcista que hemos visto en estas últimas horas, se han llevado prácticamente toda la liquidez que había en esta zona concentrada, y tras esto el precio ha rechazado, por lo que esto hace que aumente la probabilidad de que esto sea el movimiento de sacudida de la estructura operativa. Nos hemos podido anticipar a esta trampa que hemos visto en el precio de Bitcoin gracias a revisar los mapas de liquidaciones. Es por eso que en el vídeo de ayer comentábamos que iban a limpiar esta liquidez en la zona de shorts. Ahora entendéis la importancia de los mapas de liquidaciones. En cuanto a la liquidez de 100x, no podemos destacar ninguna zona porque las dos que se empezaban a cargar un poquito más que el resto ya las han limpiado. En cuanto a la liquidez de 50x, destacábamos ayer estas dos zonas y como veis se las han llevado durante el movimiento alcista. Vemos cómo aumenta un poco la liquidez en la zona de los 62.780 aproximadamente. En cuanto a la liquidez de 25x, sí que han dejado liquidez, todavía sigue quedando en los 66.065 aproximadamente. En la zona de longs entra un poquito en los 61.830, pero es bastante poca la cantidad de momento. Y en cuanto a la liquidez de 10x, aunque como veis han limpiado esta zona que estaba cargada, si seguimos filtrando recordaréis que en niveles operativos más altos tenemos una zona con muchísima liquidez, sobre todo estos 69.900 están muy, pero que muy cargados. En Bookmap veíamos algunas órdenes de venta sobre los 65.450, también en torno a los 73.000 y 75.000, y aunque entraban algunas compras, como veis algunas ya las han retirado y quizás lo único que podríamos destacar son compras en los 56.000. Ahora mismo cerca del precio quizás lo único que podemos destacar es que entran algunas pocas compras en los 63.200. En el multibook mirad esto qué curioso. A medida que el precio de Bitcoin iba subiendo empezó a entrar muchísimo volumen de ventas en la zona de los 65.500, frenando el movimiento alcista de Bitcoin. También algunas ventas en la zona de los 66.950. Las compras que habían en los 56.000 ya casi las han retirado
bajado, pero se mantienen en los 55.000 y han aumentado un poquito la de los 52.000. En The Kingfisher estamos viendo bastantes liquidaciones en los 65.600, también en los 66.315 y en los 70.570. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en los 64.400, 65.335, 65.490 y 65.630. Perdón, se me había olvidado revisar los CVDs. Estamos viendo cómo metieron algunas órdenes de compra antes de este último movimiento alcista, y en los mapas de high leverage tenemos mucha liquidez en la zona de los 65.260.